hamburguesa y una salteña con su Coca-Cola. Barrientos Ortega, ¿no? Habías tenido un boliche. No, no eres vos. ¿Quién es entonces? A ver, ahorita lo vamos a descubrir. Ya cerró su micrófono. Bien, vamos. ¿De dónde salen las propiedades mecánicas de los materiales? Del ensayo de tracción. ¿Y por qué elegimos el examen de tracción, el ensayo de tracción? Porque en esa diagonal principal hemos definido el tensor de tensiones en las direcciones del eje X, del eje Y y del eje Z. Si nosotros esa solicitación la hacemos coincidir con cualquiera de los ejes, podemos realizar el ensayo de tracción. ¿Por qué? Porque como es un material isótropo, todo lo que podamos conseguir, la información que podamos conseguir en cualquiera de los ejes se va a repetir en los otros tres, o en los tres, en los otros dos. Y entonces, esa información es la que queremos entender, encontrar y poder utilizar para el funcionamiento. ¿No voy a volver? No. Ya lo he encendido la luz, ¿por qué? Uy. No creo. Apágalo. Mi mamá quiere que vaya y le revise allá su andador del chico. Choco. Tu micrófono, Pedro. Perdón, ingeniero, disculpe. Ya estás disculpado, Choco. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a hacer el ensayo de tracción y vamos a obtener una información valiosísima. Y es en función de esa información que vamos a poder hacer el dimensionamiento de nuestras piezas para que sean utilizadas en los distintos órganos y máquinas que vayamos a construir. ¿Pero qué es el ensayo de tracción? Es someter a una probeta normalizada en una dirección y poder detectar cuánto es la deformación que se está produciendo en aquella dirección. Entonces, este ensayo de tracción lo realizo con máquinas especiales y hoy en día han evolucionado muchísimo porque antes era con indicadores, había que poner una instrumentación y medir qué era lo que estaba pasando con los esfuerzos. Pero hoy en día esta misma máquina, tiene una pantalla donde me va registrando punto a punto lo que está sucediendo con esta solicitación de tracción. Los civiles utilizan, en vez de utilizar este ensayo, en vez de utilizar tracción, utilizan compresión. Entonces, esas sus probetas que sacan de las mezclas esos de hormigón, lo llevan a piscinas y lo hacen fraguar, porque al fraguar va desprendiendo calor, entonces esa agua facilita el fraguado. Y empiezan a hacer sus pruebas a los 28 días, a los 2 meses, a los 6 meses, y van mirando el grado de endurecimiento que va adquiriendo esa probeta. Pero hoy en día lo que se hace ya es esto. Fíjense, de una probeta, combinación de las constantes elásticas, el módulo elástico longitudinal, el módulo elástico transversal, el coeficiente de Poisson, que es la relación entre la deformación transversal sobre la longitudinal, el volumétrico, que nos ha ayudado a visualizar mejor la famosa ley de Hooke en el plano y en el espacio, y nos ha permitido entenderlo el problema. Más esa constante K para las temperaturas y esa constante de la mesa lambda, que sí lo tendríamos que estudiar, pero es complicarnos la vida. En cambio, si analizamos estas otras 4, con estas tenemos toda la información que necesitamos para hacer nuestro diseño y para garantizar de que la pieza no se rompa, no llegue al colapso.
A los efectos de medir los resultados, es necesario que el sólido sea sometido a un estado de tensión simple, que debe repetirse en todos sus puntos. Para los metales se utiliza el ensayo de tracción o compresión simple, empleando una barra de sección circular normalizada, que debe someterse a un esfuerzo axial de tracción y se miden las tensiones normales, campo de tensión uniforme y los alargamientos específicos o acortamientos para la compresión. Miren, ¿qué sucede? Sucede de que acá la probeta va a tener que tener, obviamente, mayor diámetro. ¿Cómo se construyen estas probetas normalizadas? Este diámetro tengo que construir la longitud L, que va a ser sometida o que va a ser sometida a la observación, tiene que tener 10 veces ese diámetro. Y aquí todavía tiene que quedar un espacio, porque acá hay un radio de curvatura, porque esta parte de acá es más ancha. ¿Por qué? Porque la mordaza tiene que ajustarlo bien y va a producir un aplastamiento. Y para evitar de que suceda ese aplastamiento y esa deformación que me altere el desarrollo del ensayo, es que tengo que normalizarlo. Entonces, mido por acá, veo 5 y todavía le doy 3 diámetros más a cada lado. Y fíjense que este concepto de las líneas de fuerza, de las líneas de deformación, es similar cuando ustedes han estudiado al fluido. Cuando ustedes tienen un fluido estacionario, cuando tienen un laminar, que cuando tiene vórtices. Y los vórtices también podemos pensar de que son lugares donde van a tener impurezas y obviamente que ese estado de tensión va a ser completamente diferente. Hay ciertas analogías y esa analogía se lo utiliza inclusive para que cuando se estudia el transporte en mercaderías solamente fluya en una determinada dirección. Otra vez aparece ese tensor. No sé si lo han visto en mecánica de fluidos, pero otra vez aparece este tensor. Bien. Oh. Y entonces es muy común utilizar este tipo de ensayo, donde se le coloca un extensómetro. El extensómetro es un sensor que se lo construye con una resistencia finísima. Y entonces se empieza a estirar, ese tensor empieza a cambiar. Ese sensor llamado tensor, extensómetro, ese tensor empieza a cambiar su resistencia y es que puedo medir la deformación. Hay un micrófono prendido. Y entonces esa deformación, que ahora ya tengo, de acuerdo a Hooke, tensión, deformación, el módulo elástico, ya van a ver cómo lo vamos a determinar. El módulo elástico es el que me va a permitir encontrar punto a punto los puntos de la coordenada en el diagrama tensión-deformación. Es importante, por consiguiente, tener en cuenta estas consideraciones. Miren, la cabeza es distinta, es mucho más gruesa que el cuerpo. Y el tensor lo estoy colocando acá a la mitad. ¿Por qué? Porque en la teoría sí es homogéneo. Aquí en la parte central debería producirse la rotura. Pero no va a ser homogéneo ese material. Se va a desplazar generalmente a un lado. Por eso inclusive hay algunos que le hacen una ranura para que se rompa acá. Y entonces después lo que se hace es medir cuánto se ha deformado antes de llegar a la rotura o cómo va evolucionando el ensayo. Y voy encontrando la sucesión de puntos y entonces es muy, muy fácil hoy en día seguirlo al ensayo de tracción. El ensayo de tracción tiene mucha información. Máquinas, miren, que son muy, hoy en día hay una cantidad impresionante y uno va viendo
¿Y cuál es la diferencia? Porque esto es como que va registrando, se va almacenando y se va reproduciendo. Y entonces el ensayo lo puedo verificar, lo puedo ver N veces. En cambio, si lo someto al ensayo, empieza el ensayo, empieza el ensayo, y llega un momento que pum, se produce la ruptura y en un abrir y cerrar de ojos, lo perdí. Es igual más o menos que estás en la cancha y por algún descuido, ¡pum!, viene el gol, ¡a la pucha! Esa es la magia de la televisión que te permite repetir, no el replay que te permite repetir la secuencia. Y te la muestra inclusive la secuencia desde el momento en que se ha gestado la jugada. Entonces tienes una información completa. En cambio, antes trabajábamos un poco así y veíamos y intuíamos mucho. Y además hacíamos volar la imaginación, cosa que ustedes ya no la practican. Jóvenes, es importante la imaginación, porque si no tenemos la capacidad de ensayar y desarrollar la imaginación, uy, para empezar no tendríamos sueños. Soñar es una partecita de la imaginación, pero la imaginación es la que te permite descubrir cosas importantes. Y la evolución de la humanidad ha seguido ese camino de la imaginación. No sé si conocen la teoría aristotélica de los 5 elementos, ¿no? Dice, otro micrófono que está prendido. Al que lo pille con el micrófono prendido, lo voy a sacar de la clase. Así que no me den lugar a él. Baltasar, tu micrófono. Baltasar. Entonces, ¿qué sucede con esa teoría aristotélica? La teoría aristotélica está basada en los 5 elementos. Los 4 elementos que son fuego, aire, tierra y agua, que están en la naturaleza. Y esos elementos son los que el divino creador formó al hombre y le dio el soplo divino. ¿Pero qué es el soplo divino? Es la inteligencia que tenemos. Pero si esa inteligencia no desarrollamos la imaginación, wow, queda chuta. Pero es que ese componente es sumamente importante para desarrollar la inteligencia. ¿Y qué es lo que hacen, no? Ahora, con los paquetes, con los software, agarran y toda esa información lo ponen en bases de datos y después empiezan a sacar leyes matemáticas y empiezan a simularlo. ¡Wow! Pero, ¿y cuántas personas hacen eso? Ahí está la diferencia. Entonces, esas personas que hacen eso, después agarran y nos preparan un paquete como el SolidWorks y otros más que hay, y te los venden. Y ganan plata. Y ganan plata. Y mucha plata. En un mundo globalizado, a ver, vende 5,000 software de SolidWorks. Millones de dólares. Millones de dólares son, Dios mío. Sí, seguramente hay que invertir mucho tiempo, seguramente habrá que trabajar con otra persona, desarrollar equipos de trabajo, pero se justifica. Miren a Zuckerberg con una base de datos, con el Face, lo que tiene. No desaprovechen las oportunidades que tienen en la vida, jóvenes. Pero miren, ahí está nuestro ensayo de tracción, una máquina muy sencilla que me genera una información que lo lleva a una base de datos y que a través de esa base de datos puedo gestionar informaciones complementarias. Y hay varias, ¿no? Hay varios modelos, hay varios fabricantes y todos, no, porque una máquina de cuánto puede valer.
10,000, 20,000, 30,000, 50,000 dólares. Claro, una máquina de estas en una universidad que genere, que realice pruebas a los distintos fabricantes, se paga sola. Y el que lo maneja aprende. Y los que miramos, aprendemos. Y tiene un efecto multiplicador, porque después cada uno de ustedes se va al área de trabajo donde a la empresa que vayan a trabajar y entonces empiezan a entender los problemas que hay allá. De eso se trata. Entonces tiene un efecto multiplicador, pero grandísimo. El ensayo de tracción permite conocer los valores correspondientes al par de coordenados de sigma, tensión, deformación. Generalmente estamos en el horizontal, está la deformación, y en el vertical está la tensión. La abscisa y la ordenada. Bien, entonces, de esa manera es que podemos trazar, encontrar los infinitos puntos y luego trazar las curvas. En realidad, ni siquiera puede ser curva. Estamos hablando de funciones. De funciones. Entonces, cuando me plantean una derivada, ¿qué es lo que me está mostrando además de la función? Me está mostrando la ley de variación. ¿De qué? De las variables independientes y dependientes. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Le estoy dando un esfuerzo y estoy encontrando una deformación. Ese es el motivo del ensayo de tracción. Entonces, de repente, deberíamos cruzar los ejes, invertirlos en los ejes. Sí, ¿por qué no? Lo mismo que hacemos con la ley de Ohm. Puedo poner tensión corriente como también corriente-tensión, pero son curvas distintas, son comportamientos distintos, son funciones diferentes. Lo que sí es de que esta función es más fácil interpretarla en este eje de coordenadas. Porque generalmente estamos acostumbrados a darle la variable independiente y obtener la variable dependiente. Acá la variable independiente le estoy dando el esfuerzo. Entonces deberíamos entrar de este eje, en el eje vertical, y obtener la deformación. Pero todo esto me está generando un par de puntos. Ahora olvidémonos de eso. Y ahora vamos a entenderlo mejor. Me está generando... ¿Qué es esta función? Que la vemos como si fuera una curva. Podría ser una recta. Podría ser la curva que quieran. ¿Qué me está generando esto? Me está generando una información interesante. Que la sucesión de los infinitos puntos me está mostrando la ley de variación. ¿Por qué la ley de variación? Porque, claro, voy a tomar tangente en los distintos puntos y ahí obtengo la ley de variación. La derivada. ¿Para qué estudiaron la matemática? ¿Para hacer 10, 100, 1000 ejercicios como robot y no interpretarlo? No sirve. No sirve. Esa herramienta es precisamente para interpretar estas leyes físicas y estas funciones, encontrar sus derivadas, encontrar las variables. Bien, sigamos. Un par de ejes coordenados donde en abscisa se tienen los valores de la deformación y en ordenada los valores del esfuerzo. El lugar geométrico de los infinitos puntos así obtenidos constituye el diagrama de tensión-deformación, que permite visualizar el comportamiento del material sujeto a tensiones hasta alcanzar la rotura. Porque lo que me interesa es, ¿y qué va a pasar cuando voy sometiendo a una estructura, una solicitación, una tensión? Bien. Entonces, este diagrama de tensiones me va a generar mucha información. En la naturaleza podemos
distinguir 3 tipos de materiales: el material dúctil, el material frágil y los materiales elásticos o plásticos también, ¿no? Plásticos, no lo vamos a hacer porque el comportamiento elástico va a ser otra cosa. Digo elástico porque hay deformación en un resorte, es elástico, ¿no? Pero tengamos cuidado con los términos que vamos a utilizar. Cada uno de estos materiales presentan diagramas típicos para cada uno de la tensión de formación. No es el mismo el dúctil para el frágil y el plástico. Pero ¿cuál es el material dúctil? Poco contenido de carbono. ¿Cuál es el material frágil? Mucho carbono. Pero, ¿y cuál es la diferencia? La ruptura. ¡Wow! El dúctil permite deformación, el frágil no permite deformación. Y lo peor todavía es que con un golpe el frágil se puede romper. Ese golpe puede ser una vibración. Entonces, queremos de que a una vibración se rompa ese material, esa pieza, y que me rompa la máquina, porque peor todavía si la máquina está girando. Se hace puré, joven. Los materiales dúctiles o tenaces se rompen tras sufrir deformaciones generalmente de tipo plástico. Pero la fragilidad de la capacidad del material a fracturarse debido a una escasa o nula deformación permanente. Y este es el famoso ensayo de tracción. Y en este ensayo de tracción, fíjense, empieza el ensayo de tracción, llegamos a un punto, se empieza a ver una deformación, pasa un determinado valor y llega a un valor máximo donde empieza a declinar. Pero este diagrama lo podríamos descomponer en 3: una zona elástica, una zona de fluencia y una zona de gran deformación. Y entonces aquí, ¿qué podemos observar? Que para un punto M voy a tener la correspondiente ensayo, la solicitación sigma sub M, y voy a tener una deformación E sub M. Pero aquí hay una relación entre tensión y deformación. Y esa tensión y deformación está relacionada a que el esfuerzo va a ser igual al módulo elástico por la deformación. Pero el módulo elástico puedo pensar de que va a ser el cociente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. O sea, el sigma sobre la deformación. Pero ¿y esa deformación a qué es igual? Al tangente de alfa. ¿Y el tangente de alfa qué es? Es el módulo elástico. Entonces, ¿qué significa? De que es el módulo elástico va a depender del material. En el diagrama de un material dúctil cabe distinguir 3 zonas perfectamente caracterizadas: la elástica, la de fluencia y la de grandes deformaciones. Periodo plástico, inelástico hasta alcanzar la rotura. Pero hay mucha información acá. Aquí tengo un sigma máximo, pero aquí es donde se me va a romper. ¿Y me interesa este sigma de rotura? No. Lo que me va a interesar es este sigma máximo, que voy a decir es el sigma de rotura. ¿Por qué? Porque una vez pasado este valor, fíjense, con menor esfuerzo se va consiguiendo deformaciones. Y cuando se produce la rotura, en este punto en todo caso, tengo mucha deformación pero ¿y qué pasó? Después, más adelante, vamos a definir esta cuarta zona, que es la zona que prácticamente no nos interesa desde el punto de vista constructivo de las máquinas. Hasta aquí, el sigma máximo es el que puedo utilizarlo
en un comportamiento estático. En un comportamiento dinámico, no. Y tenemos que tener en cuenta esto que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque, fíjense bien, aquí, ¿qué es lo que está sucediendo? Aquí lo que está sucediendo es de que está disminuyendo la sección por la deformación. Y por eso es de que en vez de aumentar, como va disminuyendo la sección, tenemos que pensar que está produciéndose el fenómeno inverso, que está disminuyendo la tensión para el mismo efecto que estoy produciendo. Por eso es que se deforma. Porque en realidad lo que deberíamos tener es de que esto se convierte en un punto de inflexión donde debería aumentar para producir la rotura. Nos vamos a analizar más en detalle cada una de estas zonas. Vamos a empezar por la zona elástica. Si ustedes lo miran, ¿qué es lo que ha pasado? Estoy acá, no hay problema. Acá, ¿qué ha pasado? Hay una deformación. A partir de acá es lo que denominamos, es una zona de estricción. Se va prácticamente el centro de la probeta, empieza a hacerse más angosto hasta que llega un momento que se va a fracturar, que se va a romper. Y entonces aquí lo importante son este punto P, este punto M y este punto F. Este punto me va a indicar que a partir de este punto se va a producir una deformación mayor. Voy a llegar al límite donde va a haber una tensión asociada con esta deformación y aquí me va a indicar la rotura. Nos interesan este punto y este punto. Este, no. Consideremos un punto cualquiera M ubicado sobre la recta que define el periodo elástico. Sus coordenadas son sigma M y sigma M. Esto ya lo hemos visto, ¿sí? Estamos en este punto. El comportamiento es lineal. Hay una correspondencia entre tensión y deformación. Acá está, lo había repetido. La tangente al angular que forma la recta con el eje horizontal, mire su pendiente. Entonces, esta pendiente, este cateto puesto sobre este cateto adyacente, es el que queremos medir. Y lo puedo determinar en función de estos. Esta tangente va a ser el módulo de elasticidad longitudinal. Según la expresión de la ley de Hooke, la relación del valor del módulo de elasticidad. ¿Cómo? Relacionando la ecuación de Hooke, que me decía de que la tensión es igual a la deformación por el módulo elástico, donde el módulo elástico longitudinal depende del material. Pero si puedo entender de que la tangente está constituida, la tangente de alfa está constituida, está relacionada entre el cociente de la tensión y la deformación, no me queda otra que decir de que el módulo elástico va a ser la tangente de alfa. No hay vuelta que dar. Y entonces, allí es donde puedo encontrar la famosa primera constante elástica. Y tengo que hacer las constantes elásticas para todos los materiales. Y ese trabajo de mono, estos investigadores lo realizaron y ya está tabulado. Por lo cual ya no tenemos que preocuparnos de ese problema. Para el caso del acero es 2.1 por 10 a la 6 kilogramos centímetro cuadrado, que si ustedes lo ven, es el equivalente a una deformación. Perdón, a un esfuerzo. Bien. En la figura, parte del diagrama correspondiente a los periodos elásticos y de fluencia, los analizaremos para encontrar las características en detalle. Nos vamos a concentrar en esta parte. Miren, hasta el punto A, ¿qué ha sucedido? Hay una relación entre tensión y deformación que es lineal.
Entonces, a este punto A lo vamos a denominar como el límite de proporcionalidad. ¿Y por qué vamos a decir el límite de... Estoy dejando entrar a todos hoy día, porque yo he tardado en entrar. Pero, miren, 56, hemos mejorado. Pero a partir del límite A al punto B, mejor. Si descargo la solicitación, llego al punto origen. Bien. Es lineal. Si paso al punto B, mire, ya deja de ser lineal. Y a este punto B lo vamos a denominar como el cima de elástico. ¿Por qué? Porque si todavía descargo al material, voy a volver a llegar al origen. Pero si me paso de este punto, ya no. Porque va a haber deformación permanente. Y entonces hay que definir este famoso punto de fluencia, donde decimos que prácticamente A y B están juntos y casi coincidente con el límite de fluencia. Y es importante, señores, poder entenderlo esto. El límite de proporcionalidad es completamente elástico. ¿Sí? Y en el punto B podemos pensar que todavía va a haber una cierta correspondencia, pero hay una diferencia entre A y B, aunque en la práctica este valor A está casi cerca al punto B. Y eso facilita mucho más. Pero el problema no es pasar del punto B, porque si paso del punto B ya estoy entrando en la zona de fluencia donde va a haber deformación permanente. El punto A se lo denomina límite de proporcionalidad, porque hasta alcanzarlo existe la proporcionalidad entre tensión y deformación. Es la parte lineal. La tensión se la designa como sigma P. A partir del punto A y al aumentar la tensión, el diagrama adquiere una cierta curvatura hasta llegar al punto B denominado límite de elasticidad, cuya tensión es sigma sub B. Pero proporcional y elástico, ya, lo mismo. Pero lo que estamos haciendo es ponerle énfasis para entender el ensayo. El límite elástico se caracteriza porque el material se comporta elásticamente pese a que la zona AB no es lineal, y lo estamos mirando que no es lineal. No existe proporcionalidad entre tensión y deformación, pero cuando descargo el ensayo desde el punto A, llego al origen. Porque si estoy acá y llego al origen, ya no, porque hay una deformación permanente. Y vamos a analizar todo lo que es interesantísimo. Esto significa que una vez alcanzado el punto B, si se descarga el material, el punto representativo del estado de carga recorre el diagrama en sentido inverso en su totalidad hasta el origen, sin registrar deformación permanente. Voy a ponerle énfasis a esta última oración. Sin registrar deformación permanente. Bien. Vamos bien. Tengo que hacer todo el recorrido porque si no, yo lo voy a ver, pero ustedes no. Sigamos. Los límites de proporcionalidad y elasticidad difieren muy poco entre sí, lo que les decía. Esto está pegadito a esto. Por lo que los puntos A y B se confunden en el diagrama. Si a partir del límite de elasticidad continúa aumentando la tensión, ¿sí? Estoy pasando a un campo plástico. El campo plástico hay deformación permanente.
continúa curvándose hasta alcanzar la tensión correspondiente hasta el límite de fluencia. Prácticamente este P y el A están casi juntos. Por lo que es aconsejable tener que entenderlo. Por eso es que estamos mirándolo con unos valores exagerados. Estos 3 puntos prácticamente se confunden en un solo punto. Y el problema es encontrar ese punto, que es un problema. Alcanzado este límite, el material fluye, es decir, aumenta la deformación sin que exista un incremento de tensión. En realidad, el fenómeno no es tan simple, sino que la tensión oscila entre valores límites, entre un máximo y un mínimo, denominados límites de fluencia superior e inferior. Y hay factores que van a influir en esto. Entre ellos está la velocidad del ensayo, con que se realiza el ensayo, la forma de la probeta, que influye un poquitito, pero lo que más influye es la cabeza. La cabeza, porque tiene que soportar unas deformaciones, porque tengo que apretarlo, tengo que casi deformarlo el material para sujetarlo y poder obtener la información. Va a depender del acabado, porque cualquier rayadura, cualquier picadura va a incidir en forma negativa para el ensayo. Y entonces, ¿cuál es el que me conviene analizar? El límite de fluencia inferior, porque el superior está sujeto a estos cambios. Ahora lo vemos. Investigaciones realizadas demostraron que ambos límites de fluencia resultan afectados por variables inherentes al ensayo, aunque el límite de fluencia inferior lo es en menor medida. ¿Qué es lo que me afecta? La velocidad de aplicación de la carga. El tipo de la cabeza de la probeta de ensayo. 2. 3. Las variaciones de la sección influyen en un límite superior y poco en el inferior, pero la de sección constante. Las condiciones de acabado de la superficie de la probeta. La existencia de rayaduras, picaduras que afectan al límite superior. Entonces, si trabajamos con el límite inferior, pácate. No nos preocupamos mucho. Pero tenemos que estar conscientes de que la característica del ensayo es susceptible a estos 5 factores. Se acostumbra a definir la tensión de fluencia del material al valor de la tensión inferior, o ser independiente de las condiciones del ensayo. Muy bien. Entonces, este es el valor. Y entonces, este valor casi lo podemos considerar igual, ¿no?, como el límite de fluencia. Finalizado el periodo de fluencia o escurrimiento, comienza un periodo inelástico de grandes deformaciones. La tensión aumenta hasta alcanzar el valor máximo sigma sub r, tensión de rotura, a partir del cual disminuyen hasta una deformación de rotura E sub r y se produce lo que denominamos como rotura física. ¿Se acuerdan? Estamos hablando de esto. Nuestro material dúctil. Esto, de este punto. Este es el sigma de rotura. Perdón, la deformación de rotura. Y el sigma de rotura debería ser este, pero no. Vamos a considerar el sigma de rotura, el máximo este. El máximo, porque a partir de una vez superado esto, tenemos la certeza de que se va a producir la rotura. Al valor de sigma sub r para los materiales dúctiles se considera como un índice de la resistencia del material, que es el valor máximo. Ya no decimos máximo, sino que decimos sigma de rotura. Alcanzando el valor de la deformación específica correspondiente al sigma de rotura, comienza a manifestarse
un fenómeno denominado destricción. La destricción es la reducción de la sección transversal de la pieza, que por razones de simetría debería estar en el centro de la sección de la probeta, pero que por razones de homogeneidad del material o defectos de ejecución de la probeta, puede desplazarse a uno de los extremos. Bien. La reducción de la sección de forma progresiva con el aumento de la carga hace que las tensiones aumenten y que el diagrama, en lugar de presentar una concavidad hacia abajo, muestre un punto de inflexión próximo a cima subere y cambie su curvatura, presentando una rama decreciente hasta alcanzar la deformación de rotura subere. Los diagramas de tensión-deformación presentan la forma analizada por cuanto los esfuerzos, las tensiones, representadas como ordenadas, se calculan suponiendo la sección transversal constante, área inicial, es decir, como si fuera una pieza prismática. Un material dúctil, con un diagrama similar al de la figura analizada, lo constituyen los aceros de bajo contenido de carbono y, por consiguiente, sus aleaciones. Los materiales frágiles tienen como diagrama una tensión y deformación, una curva continua sin límite de fluencia definido, como es el caso de los aceros denominados de alto límite de fluencia, para los cuales este último valor es convencional. Y aquí, ¿qué quedaría? Hace una curvatura un poquito y ¡pum! Se rompe. No tiene zona 2, no tiene zona 3, solamente es lineal. Pero es un material duro, claro, pero frágil. Y es por eso que las máquinas, las herramientas de corte, se hacen las pastillas con unos pedacitos. Son materiales bien duros. En cambio, en el material dúctil hay la zona lineal, la zona de fluencia y la zona de grandes deformaciones. Acá solamente tengo la zona 1. Y entonces, superponiendo estos dos diagramas, tendría, esto es una exageración, ¿sí? Porque si es el mismo material, el acero, este ángulo debería ser el mismo. Entonces, esto debería coincidir acá y aquí venir esto. Pero estamos poniéndole un material frágil, un material dúctil, para que se entienda mejor. Esfuerzos de formación de los materiales. Aquí se lo ve mejor. Para dos materiales, uno dúctil y uno frágil. Ah, miren qué interesante que es. Miren las áreas. Son distintas las áreas. Y de estas áreas tienen que salir las propiedades mecánicas de los materiales. Sí, señores. De aquí va a salir, de estas áreas, lo vamos a ver un poquito más adelante, todo lo relacionado a esas 5 propiedades. Vamos a entenderlo mejor. Diagrama de tracción de materiales frágiles y dúctiles ensayados hasta la fractura. ¿Qué puedo decir como relevante? Lo relevante está este valor máximo, que es este es mayor que este. Entonces podría pensar en utilizar este. Sí, claro que sí. Pero este no tiene deformación. Y no sé en qué momento ¡pum! Se va a romper. Ese es uno de los problemas. El otro de los problemas es si es un material frágil y si este material tiene poca deformación, por eso les decía, las propiedades mecánicas va a ser muy duro. Va a ser muy duro. Y entonces
al ser muy duro, voy a tener problemas del mecanizado. Además, me va a resultar carísimo fabricar piezas con este material, que se van a romper por la fragilidad. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Hacia la utilización de los materiales útiles. Esfuerzo de formación de los materiales. Y más adelante vamos a verlo en el diagrama hierro-carbono para entenderlo mejor. Aquí tengo un material, miren, frágil, un material dúctil y un material plástico, algunos materiales orgánicos. Miren las diferencias que en los que se presentan producto de sus propiedades físicas. Una aleación de aluminio, un acero para herramienta duro, algunos materiales orgánicos. Y miren, A, B, a partir tiene una lineal, y tiene una deformación lineal, una deformación lineal, una deformación. En los materiales como el hormigón, su diagrama es curvo, sin poseer tramos rectos. Y entonces los ingenieros civiles se dan modos para analizar esas estructuras de hormigón. En este caso no se puede hablar de un módulo de elasticidad único, como los materiales que responden a la ley de Hooke. Sin embargo, ellos estudian a la ley de Hooke y se distinguen tres valores del módulo de elasticidad. Miren, voy a tener uno tangente al origen, otro que voy a tener tangente al punto considerado y otro que voy a considerar un módulo secante. Dependiendo en qué condición estoy, elegiré cada uno de estos casos. El módulo al origen inicial es fácil porque trazo la tangente al origen y encuentro el módulo. Pero estoy analizando bien el material. Si tomo el punto M, estaría trabajando con tangente al punto, pero miren, la pendiente sería diferente. Pero no voy a hacer trabajar el material en este punto. Y peor todavía si tomo el secante. El módulo al origen, dado por la tangente al ángulo a que forma la tangente a la curva tensión de formación, en correspondiente con el origen de las coordenadas, que pase por O. Módulo instantáneo y tangente, o tangente, cuyo valor le da la pendiente de la tangente a la curva. Esperen un ratito, lo voy a corregir esto. Este ha quedado suelto. Este es el 6. Y lo voy a 2 a 5. Oye, ¿y este? No hay. Uno, dos, tres, 4, 9. 5, 4, 5. Y este 2 debería ser, el 6 debería ser el 2. Lo que estoy analizando la curva. Bien. Estábamos con el módulo instantáneo o tangente. ¿Eso qué significa? Que puedo trazar en cualquier punto que quiera analizarlo el comportamiento de ese ensayo de tracción. ¿Y lo hago para qué? Porque
a través de esta metodología puedo calcular el esfuerzo y la deformación. Entonces, en determinados lugares no me permiten tener deformación. Estoy hablando como ingeniero civil. Pero es como que la deformación de 1 milímetro, 1 centímetro, ya pasa desapercibido por la dimensión. En cambio, en la mecánica, 1 milímetro, uy, va a raspar tus alas. Es mucho. Entonces, ahí es donde tenemos que compatibilizar los conceptos. ¿En qué voy a utilizar? ¿Dónde voy a utilizar? ¿Qué materiales? Cuyo valor lo da la pendiente a la tangente de la curva, en el punto correspondiente a la tensión para la cual se quiere conocer el módulo elástico. Entonces, con este punto, trazo el esfuerzo dividido la deformación y encuentro el módulo E. El módulo instantáneo de elasticidad resulta de la expresión esta, ¿no? La tangente de alfa, sigma sobre E. Y entonces en este punto puedo encontrar en este punto, puedo encontrar en este punto, en el punto que yo desee, que es función de la tensión. El módulo secante, en cambio, será ON. El módulo secante también es función de la tensión que se considera y está dado por el valor de la tangente trigonométrica del ángulo definido OM, que corta la curva en el punto M correspondiente a la tensión sigma y la deformación. El cobre presenta un diagrama de tensión-deformación con un comportamiento similar al anterior. El diagrama tensión-deformación correspondiente a un material frágil difiere de un material dúctil. ¿Sí? Ahora sí. Aquí estamos mirando distintos materiales dúctiles comparándolo con un material frágil. Pero ahora, estos ya son aceros. ¿Por qué el acero? Porque el acero tiene el mismo módulo elástico. Solamente de que, como consecuencia que tiene mayor porcentaje de carbono o que tiene un tratamiento térmico de temple, va a ser una estructura más dura. Y entonces tenemos que tener cuidado para analizar estas áreas. En un acero como material dúctil y un material frágil. La magnitud, el material frágil no presenta un límite de fluencia definido y el límite de rotura está cercano al límite de proporcionalidad. Pácate si produce la rotura acá. En cambio acá no, acá estoy pasando a un límite con deformación permanente. Fíjense, en este punto descargo, llego al origen. En este punto descargo, llego al origen. En este punto descargo, llego... Pero acá ya no. La deformación de rotura es un valor reducido comparado con un material acá comparado con un material frágil. Comparado con un material frágil. En los materiales frágiles, la rotura se produce bruscamente sin deformaciones previas que anuncien la misma. Ahí hay una gran diferencia. Aquí le doy y pum, se rompe. En cambio acá, sí, me dice, oye, te estás acercando a la rotura, ten cuidado, párala ahí. Los diagramas vistos no resultan prácticos para trabajar, sobre todo cuando se analiza el problema del dimensionamiento de secciones en régimen plástico. Por ello, se reemplaza por diagramas idealizados por plan
que resumen las características fundamentales de cada uno de los 3 tipos de materiales. Mire, para el material dúctil, digo, límite de proporcionalidad, y a partir de aquí se vuelve plano. El diagrama ideal corresponde a un material dúctil. Se compone de 2 tramos rectos, uno inclinado, que corresponde al periodo elástico en el que su pendiente da el valor del módulo de elasticidad, y el otro horizontal que materializa la fluencia. Como también puedo decir, ¿sabes qué? Mira, aquí voy a entrar al proceso, al periodo de fluencia, y después voy a llegar hasta la rotura, hasta que se produce voy a llegar a cima de rotura hasta que se produce la rotura. O lo puedo considerar ahí nomás. Entonces, idealizo al material. Pero a este punto, tengo que tener cuidado en definirlo. Se prescinde el tercer periodo, el anelástico, de las grandes deformaciones, por cuanto no interesa los valores prácticos para un material dúctil. La deformación que corresponde a la fluencia y que experimenta la pieza son de una magnitud que lo hace inadecuada para la función para la que ha sido proyectada. 2% es la deformación de la fluencia. 2%, imagínense, en 1 metro, 2 centímetros. Uy, ¿y cómo, en una estructura metálica, cómo puedo absorber esos 2 centímetros? Entonces, ya me está diciendo, oye, ¿qué estás proyectando? Se está ante lo que se denomina rotura estructural, que no coincide con la rotura física, para lo que es una condición sine qua non que exista separación de partes. Aquí lo voy a poner en mayúscula, rotura estructural. Porque este es el concepto que tenemos que llevarnos después de esta presentación. Rotura estructural que no coincide con la rotura física. ¿Qué sucedió en la zona de fluencia? Hay una deformación permanente, y al haber una deformación permanente, hay microfisuras. ¿Qué cosa? Ingeniero, ¿qué ha dicho? Hijo, microfisura, microfisura, microfisura. Y este es el elemento que me va a producir la rotura por fatiga. Este es el elemento que queremos entender para poder evitar la rotura por fatiga. ¿Dónde está el problema? Está el problema cuando paso el límite elástico. Aquí. Cuando paso el límite elástico, el sigma de fluencia, se va a producir la rotura estructural. ¿Por qué? Porque va a haber deformación permanente. Pasaste el límite de fluencia, la certeza de que vas a tener rotura por fatiga. Porque vas a tener rotura estructural. En cambio, este punto de acá lo hemos definido como la rotura física. Hemos pasado a este punto y a partir de acá viene, ¡pum!, el colapso y tengo la rotura física. Acá lo que tengo es, paso a este punto y tengo rotura estructural. Hay una deformación y lo único que necesitamos acá son una cantidad de ciclos, de cargas repetidas en el tiempo, ciclos RPM que te van a producir la rotura.
Uy. Rotura estructural que no coincide con la rotura física, para la que es condición sine qua non que exista una separación de partes. ¿Cuál es la rotura estructural, jóvenes? Esto es rotura física. En cambio, la rotura estructural es cuando empiezo a estirar un elástico hasta que llega un valor y a partir de ahí se va a producir microgrietas. Material frágil se caracteriza porque el valor de su tensión de rotura es cercano al límite de proporcionalidad y que la deformación de rotura es pequeña, es decir, no existen grandes deformaciones. Entonces solamente vamos a reemplazarlo por el tramo lineal, el primer tramo. El diagrama ideal que corresponde a estas características es un tramo recto, dependiente igual al módulo de elasticidad, que se extiende hasta alcanzar el límite de rotura, donde se prescinde del tramo curvo, previo a la misma, por ser su importancia prácticamente despreciable. Inclusive no sé en qué momento le voy a dar, porque no te avisa la rotura. La rotura es rápida. El material plástico, estos materiales se caracterizan por su pequeña elasticidad, despreciable para algunos y mostrar grandes deformaciones permanentes, plomo, arcilla, compuestos asfálticos, etcétera, etcétera. El diagrama ideal que corresponde a estos materiales es una recta paralela al eje de las deformaciones. Si el material plástico se lo somete a una carga, tensión y se deforma indefinidamente sin que el incremento de la deformación exija un aumento de la carga. Entonces, ¿qué sucede? Le doy un esfuerzo y se empieza a deformar hasta que va a llegar al colapso. No voy a incrementar la carga, pero esto se va a ir de forma. Entonces podemos incluirlo en un solo gráfico, los conceptos. Un material dúctil, un material frágil y un material plástico. Pero estos señores no se quedaron conformes con esto y empezaron a analizar cómo no podían relacionar ese fenómeno físico con leyes matemáticas. Los materiales cuyo diagrama, tensión, deformación es similar al de la figura, no responden a la ley de Hooke. No existen para ello la proporcionalidad de tensión y deformación. Este es el diagrama, perdón, deberíamos haber empezado por el diagrama. Y entonces aquí tengo un coeficiente alfa igual a 1, menor a 1 y mayor que 1. Y entonces voy a afectarla a la ecuación de Hooke. Bach, sobre la base de numerosos ensayos, propuso la relación fundamental entre tensión y deformación para estos materiales, la ley que lleva su nombre y cuya expresión es la siguiente: a la n. Y en n va a ser 1 mayor a 1 menor que 1. El exponente varía de acuerdo con el material y puede ser igual y menor o mayor que la unidad. Si alfa es igual a 1, la relación es lineal y estamos ante un material que responde a la ley de Hooke. Pero para los materiales cuyo diagrama, tensión y deformación presentan las características de la figura anterior, el coeficiente n resulta mayor o menor a la unidad y entonces el diagrama tensión de deformación es afectado en su forma. Unos se van para arriba y otros se van para abajo. La idea original de establecer una ley distinta a la de Hooke corresponde a Bulfinger, quien en 1735 se aventuró a la hipótesis sobre la base de experiencias propias de una ley de variación parabólica. Posteriormente, Bach y Solovetsky
enuncian la relación entre tensión y deformación en una forma distinta a la de Bach, cuya expresión está dada por este factor, K, E a la M. Pero prácticamente es lo mismo, pero ¿cuál es el problema? El problema es de que todos los señores se pasaron su vida trabajando y nos dejaron tablas, donde nos dan las características de los materiales. Miren, nos dejan el módulo elástico longitudinal para el acero, cobre, ahí está para todo. El módulo de elasticidad transversal para el acero, exponentes de Bach, también me lo dejaron. Y entonces, señores, dos cosas o tres cosas tendríamos que pensar. Tendríamos que pensar en los materiales y asociado a los materiales tenemos que pensar en el diagrama tensión-deformación. Esos materiales dúctiles, frágiles y plásticos tienen comportamientos diferentes. Y obviamente que van a responder a la ley de Hooke, sí, en la zona lineal, pero fíjense, en el caso de un dúctil no tenemos problema. En un caso de un frágil tampoco tendría problema. Pero en un material plástico no puedo. O sea, material plástico ya lo estoy descartando. ¿Qué me queda? El dúctil y el frágil. Analizando los problemas, ya lo hemos dicho. El primero, el dúctil, puedo mecanizar. Puedo hacer un buen dimensionamiento del campo lineal. Evitarme el problema de entrar al campo plástico en la zona de fluencia y evitarme los problemas de la rotura estructural. El material frágil, un material duro, interesante, pero ¿y el maquinado? Y además, ¿hasta qué punto puedo utilizar? Porque tendría que probar para cada aleación y para hacer los diseños correspondientes. En cambio, para el acero, que es el próximo capítulo que vamos a ver, tenemos que realizar el ensayo de tracción para el material dúctil, para el material frágil, y de allí sacar la información que nos va a permitir utilizar nuestros materiales en función de las solicitaciones a las que los vamos a someter. Me quedo con este resumen y principalmente que no tenemos que pasar del límite de proporcionalidad y entrar a la zona de fluencia. Y entonces cuando vayamos a analizar al acero dúctil, allí van a aparecer de acuerdo a los ensayos, los valores que nos van a permitir trabajar. No sé cómo van a continuar las clases. Esperemos que para el jueves esté todo solucionado y que el país salga del problema a la que nos están llevando. Por un lado, la intransigencia de nuestros gobernantes, que a ellos se les ha otorgado la misión de conducir al país, pero no de efectuar una tiranía, una dictadura. Porque si estamos en democracia o en qué estado de derecho estamos. Ahí vienen los conflictos. No tienen los 2/3 y sacan leyes y nos están apabullando. Y yo creo de que están jugando a quién tiene más fuerza, a quién tiene más poder. Y creo que están equivocándose. Ayer
Tenían que haberlo recibido al rector y no lo han recibido. Creo que hay una falta de respeto. ¿Qué es lo que quieren? Lo entenderemos y lo veremos a partir de lunes, qué es lo que persigue. Pero creo que por este camino no vamos a ir, no vamos a llegar a un feliz puerto, ni a un feliz término. Y entonces aquí viene la reflexión final. ¿Para qué estamos estudiando? Si todos vamos a ser iguales. Creo que aquí está el concepto. ¿Para qué están estudiando, jóvenes? Es un problema bien particular. Es lo que les decía antes, de que todos tenemos nuestros sueños, nuestros ideales. Y ustedes también habrán pensado en estudiar ingeniería y realizarse como ingenieros.